Pues hermanos, vamos a continuar con la carta a los Efesios. Hemos estado meditando en esta carta y lo seguiremos haciendo por las siguientes semanas. Y vamos a hacer un poco un resumen, hermanos, de todo lo que hemos visto aquí, porque esta parte del versículo 3 al versículo 14 es una unidad de pensamiento, hermanos. Es una unidad de pensamientos que Pablo hace en estos 11 versículos, en estos 12 versículos, hace una unidad de pensamientos. No la podíamos ver en un solo domingo, porque sería muy largo, ¿verdad? Podríamos empezar aquí a esta hora y terminar dentro de 2 o 3 horas. Entonces, tuve que hacerla en partes. Pero ahora que llegamos a los dos últimos versículos, versículos 13 y 14, podemos hacer un pequeño resumen de toda esta unidad de pensamiento. Todos estos versículos, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, Pablo nos está diciendo que tenemos bendición espiritual, que Dios nos ha bendecido con bendición espiritual, ¿sí?, en los lugares celestiales. Que hemos recibido una bendición espiritual. Y obviamente nos va a dar, o nos está describiendo allí, 8 bendiciones que Dios nos dio, ¿ok? Las 3 primeras se refieren a Dios el Padre. Y termina que esas 3 primeras para alabanza de la gloria de su gracia. Esas 3 primeras, nuestra alabanza de la gloria, de la gracia del Padre, es por estas 3 primeros aspectos de la bendición espiritual que hemos recibido en los cielos. Los siguientes 4, los 3 primeros es que nos escogió, nos predestinó y nos aceptó el Padre. Nos escogió para ser santos, nos predestinó para ser hijos que Él adoptaría, y nos aceptó en Cristo Jesús por los méritos de Cristo Jesús. Y esto para que alabemos, ¿no?, para alabanza de la gloria de su gracia hacia nosotros, de la gracia que nos dio. Los 4 siguientes aspectos de la bendición tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Tienen que ver con la bendición espiritual acerca de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos redención en Cristo Jesús, tenemos redención, nos compró con su sangre, tenemos el perdón de pecados por su gracia, tenemos una superabundancia de gracia para vivir como Dios quiere y tuvimos una herencia. Lo que tendremos o tenemos dependerá de vivir en la gracia, cumpliendo con el plan de Dios para nuestras vidas. Yo les decía que esa herencia es el reino de los cielos, pero particularmente la Biblia no dice cuál es esa herencia. Así en concreto, obviamente cuando estemos en el reino vamos a recibir una herencia, pero sí va a depender el nivel de herencia que tengamos de acuerdo a qué tanto hayamos vivido aquí, de acuerdo a su plan y a su gracia. Aunque no lo crea, allá sí va a haber clases también. Quien haya vivido de acuerdo a su gracia, quien haya vivido de acuerdo a su propósito, de acuerdo a sus planes, allá tendrá una herencia, y quien sea salvo, ¿verdad? Pero pues haya vivido allá media, ¿no? Sin mucho compromiso y todo, tendrá una herencia, pero probablemente más pequeña. No quiere decir que no será salvo, pero tendrá una herencia más pequeña. Y esto es, damos gracias también, ¿verdad? Dice que estas 4 referentes a Jesucristo es para la alabanza de su gloria. Esto es, estas 4 cosas que tendremos, 4 aspectos de esta bendición espiritual es para la alabanza de su gloria. Entonces, 3 cosas para la alabanza del Padre, 4 cosas para la alabanza del Hijo y solo una. Esta última, versículos 13 y 14. Solo una para la alabanza de la gloria del Espíritu.
para alabanza de la gloria del Espíritu. El tema que debemos de entender, hermanos, es que el Espíritu Santo tiene su propia relevancia dentro de nuestra salvación. Y no podemos darle más y no podemos darle menos. ¿Qué es lo que debemos de entender? El Espíritu Santo nunca llama la atención hacia sí mismo. El Espíritu Santo nunca llama la atención hacia sí mismo. Usted nunca va a ver en la Biblia una oración dirigida al Espíritu Santo. Ninguna oración al Espíritu Santo. De repente escucho cantos, Espíritu Santo, ven y lléname. Eso nunca lo va a ver en la Biblia. Ven y lléname, ven y llena este lugar. Eso nunca lo va a ver en la Biblia. Nunca. Nunca llama el Espíritu Santo la atención hacia sí mismo. El Espíritu Santo está aquí para llevar la atención ¿hacia quién? Hacia Cristo. El Espíritu Santo está aquí para llevar la atención. ¿Sí? El Espíritu Santo lleva la atención hacia el Señor Jesucristo. Si el Espíritu Santo nos gobierna, nos llena, ¿qué cree que va a pasar, hermanos? Va a llevar nuestra vida ¿hacia dónde? Hacia el Espíritu Santo. No nos va a dar poderes especiales, ni vamos a hablar en cosas extrañas, ni nada de eso va a pasar. Eso tenía un contexto en el Nuevo Testamento, allá en el libro de Hechos, pero eso no es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Ni que usted hace cosas, ¿no?, como un poco sobrenaturales. Eso no pasa, hermanos. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo gobierna completamente nuestras vidas, en realidad lo que pasa es que nos lleva hacia el Señor Jesucristo. Nos acerca más al Señor Jesucristo para adorarle, para servirle. El Espíritu Santo nos lleva hacia la gloria del Señor Jesucristo. Y por último, el Espíritu Santo está aquí para ministrar a los santos a través de los mismos santos, pero silenciosamente, porque Él quiere llevar la gloria hacia Jesucristo. El Espíritu Santo ministra a los santos a través de los mismos santos. A mí me dio el Espíritu Santo un don, ¿verdad? A mí me dio un don de enseñanza, y el Espíritu Santo ministra a esta iglesia, ¿verdad? A través de mi don de enseñanza. Pero además lo hace silenciosamente. Silenciosamente. ¿Para qué? Para llevar la gloria ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Entonces, por eso les decía, no podemos darle al Espíritu Santo más relevancia, hermanos. Más relevancia de la relevancia que debemos darle. Porque de repente, y espero no estar juzgando otras confesiones, hay otras confesiones cristianas que le dan mucha relevancia al Espíritu Santo. Muchísima relevancia, ¿no? Y todo lo que pasa, pues es la llenura del Espíritu Santo, y le están orando al Espíritu Santo, y entonces la relevancia dentro de ciertas iglesias es mucha para el Espíritu Santo. Pero ojo, hermanos, el Espíritu Santo no tiene tanta relevancia. Lo que Él quiere es llevar a cada cristiano a glorificar al Señor Jesucristo. A llevar a cada cristiano a glorificar a Jesucristo. Si alguien me dice, hermano, es que estábamos en una reunión y se sentía el Espíritu, ¿no? ¿Y cómo se sentía, hermano? Yo le decía, no, estábamos ahí todos canticando y estábamos brincando y todo, y no quiero decir que no, y hermano, y de allí salieron a predicar el Evangelio. No. Caray. Y entonces, bueno, confesaron sus pecados, los hermanos se pararon y confesaron sus pecados. No, tampoco. Bueno, entonces, ¿qué espíritu estaba, hermano? Pues, no entiendo qué espíritu estaba. ¿No?
¿Cuál era el espíritu que estaba allí? Donde está el Espíritu de Dios, nos lleva a glorificar a Cristo, a reconocer a Cristo, a darle la importancia a Cristo. Y eso nos lleva a predicar su evangelio, a llevar las buenas nuevas, a confesar nuestros pecados, a arrepentirnos. Si no pasa eso, hermano, entonces ¿qué espíritu estaba en ese lugar? Y hermanos, no es juzgar otras confesiones. Que Dios no me permita nunca juzgar otras confesiones, pero es para que nosotros estemos conscientes de qué significa la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en nuestras vidas? Entonces vamos allá a Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Versículo 13. ¿Sí? Fuimos sellados con el Espíritu Santo. En Él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La pregunta muy lógica, por cómo está redactado, es: ¿qué fue lo que pasó? ¿O por qué fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? ¿Sí? Entonces, y dice: porque primero escuchaste y después creíste. Para recibir el Espíritu Santo hay que oír primero. Hay que oír primero. Déjeme ahí en Romanos 10. Romanos 10. Y es que hoy no copié los versículos. 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tenemos que oír. De hecho, el evangelismo, la gente no creerá si no ha escuchado. El evangelismo comienza en escuchar. Allí comienza. Muchas veces, y fue una reflexión que tenemos que pensar, muchas veces pensamos que el evangelismo es un tema de intentar convencer a alguien. Es de ir y, ¿verdad?, lo tengo que convencer y le doy argumentos y le doy contraargumentos y saco la Biblia y lo llevo por toda la Biblia, ¿verdad?, para tratar de convencerlo. Hermano, no, el evangelismo no es un tema de tratar de convencer. Es un tema de ¿qué? De decir. Nada más. De decir. Lo único que es nuestra obligación es hablar. Nada más. Ahorita vamos a ver qué, pero nuestra obligación en el evangelismo, déjeme decirlo, es hablar.
hablar, presentar el plan de salvación, ¿no? Presentar el evangelio y hablarlo, nada más, decirlo. ¿Quién se encarga del resto? El Espíritu Santo. Ustedes no saben, mi mamá se convirtió cuando tenía unos 10 años. ¿Cuántas veces mi mamá me habló de Cristo? ¿Cuántas veces amigos de la escuela me hablaron de Cristo? ¿No? Y simplemente me parecía que hablaban como en chino mandarín o una cosa así, ¿verdad? Tenía yo muy buenos argumentos para no creer, hasta que una vez en un culto el pastor dijo lo mismo que todo mundo me había dicho. Y esa noche algo pasó en mi corazón. No sé, una pesadez, ¿no? Llegué a mi casa, no podía quitarme esa como pesadez, ¿no? Y de repente entendí de lo que me hablaba mi mamá, de lo que me hablaron algunos amigos y de lo que había hablado el pastor esa noche, ¿no? Entonces comprendí, ¿verdad? Hagan de cuenta que esta cabeza de repente se abrió, ¿no? Y en ese momento entendí. Romanos 1:16, hermanos. Es que a veces parece que leemos la Biblia, pero no entendemos muchas cosas que dice la Biblia. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es poder para salvación. El Evangelio tiene poder para salvación y a veces pensamos que el Espíritu Santo no puede hacerlo y le hablamos a alguien, le predicamos de la palabra y ¿qué hacemos? Le queremos convencer y le damos argumentos y ven a la iglesia y hermanos, el Espíritu Santo tiene el poder de convencer a la gente de su propio pecado. Nuestra tarea es hablar. Nuestra tarea es hablar. Y el Evangelio tiene poder. Ahora, también que hablamos, ¿no? Ayer daba una conferencia, me invitó el hermano Gastelum a dar una conferencia allá en Berea. Y es una conferencia que me pidieron hablar sobre los retos de la iglesia moderna y yo les decía que vivimos unos tiempos en que el evangelio ha sido pervertido, ¿no? Yo decía que el evangelio se ha pervertido de ser el único camino, ¿no?, a ser un camino más para tu mejor vida. Entonces por eso hoy hay tantos evangelios allá afuera, ¿no?, en donde se promete riquezas, prosperidad, se resuelven tus problemas, ¿no? Pero nada más tienes que levantar tu manecita en un culto y eres cristiano. Para mí, hermanos, ese es un evangelio pervertido. ¿Qué es lo que tenemos que hablar? Primera de Corintios 15, 1 Corintios 15, del 1 al 4, el Evangelio. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el evangelio que debemos predicar. ¿Cuál es el evangelio que debemos predicar, hermanos? Que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es una verdad irrefutable. ¿Y por qué murió por nuestros pecados? Pues porque somos pecadores, hermano. Porque somos pecadores. Porque todos somos culpables de pecado. Nadie nos podemos salvar. Nadie nos podemos quitar de allí. Olvídese si somos buenos, porque creo que eso también ha sido otro engaño. No es que yo soy bueno y tú eres bueno. El ser bueno
es un tema de valor, ¿no? Porque si yo me comparo con alguien, pues yo soy más bueno o menos bueno. Si yo me comparo con otra persona, pues soy más bueno o menos bueno. Y luego dice, es que no todo, nadie es bueno, ¿no? No, el tema no es si somos buenos. El tema es que somos pecadores y somos culpables por ese pecado y merecemos un castigo. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados, para salvarnos de nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Que fue sepultado es parte de las verdades. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Porque si Cristo fue sepultado y no se levantó al tercer día, hermanos, dijera Pablo, vana es nuestra fe. Entonces, sí, soy pecador, sí, soy culpable, pero entonces Cristo no es quien me puede salvar. Cristo no es quien murió por mis pecados. Pero Cristo murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Además de oír, hermanos, tenemos que creer. ¿Sí? Además de oír, tenemos que creer. Ahora, pero no creer en algo, creer en Cristo. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es creer. La creencia abarca más que solamente dar por sentado o reconocer un hecho histórico, porque hay mucha gente que cree que Cristo murió por sus pecados, que cree que fue sepultado. Hay muchas confesiones cristianas que lo creen y que creen que resucitó al tercer día. Por supuesto que hay muchas confesiones cristianas que lo creen. Hay muchas personas que lo creen, pero no es suficiente dar por sentado un hecho histórico en mi mente. ¿Sí? Eso no es suficiente, porque si eso fuera, hermanos, ¿verdad? Sería muy fácil que mucha gente se acercara al Evangelio. Vamos allá, Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí hay 3 puntos, ¿sí? Mas a todos los que le recibieron, estamos hablando de creer intelectualmente, ¿ok? De creer. Y es el primer paso de creer. Yo escucho el Evangelio. Alguien me explica el Evangelio, alguien me dice el Evangelio. Entonces lo primero que pasa es que intelectualmente yo lo creo. Digo, sí es cierto, ¿no? Sí es cierto. Cristo murió por mis pecados, ¿ok? Fue sepultado y resucitó al tercer día, intelectualmente. Pero tenemos que pasar a la siguiente parte. A los que creen en su nombre, tengo que llevar esa creencia para aplicarla en mi vida. Y entonces allí poder recibir a Cristo, poder creer en Él, aplicar esta verdad a mi vida. ¿Sí? Que nuestra creencia mental nos lleve a su persona. Déjeme comentarle o platicarle qué me pasó a mí. Llegué a mi casa esa noche después de que escuché al pastor, ¿no? Un pastor que quiero mucho, que hasta la fecha todavía nos mandamos de repente mensajes, y les digo que llegué a mi casa como con una pesadez, ¿no? Me pesaba la cabeza y venía así como cargando con algo, un poco consternado, y de repente
dije, sí es cierto. O sea, ya entendí, ¿no? Cristo murió por mis pecados. Cristo murió por mis pecados, ¿no? Y si fue sepultado y resucitó al tercer día, me acuerdo que lo dije así, Él es quien me puede salvar de mis pecados. Él es la persona correcta para salvarme de mis pecados. Y lo siguiente que hice, hermanos, estaba yo solo en mi cuarto, es que me metí al baño de mi casa. No sé por qué no me quedé ahí en mi cuarto, estaba solo, pero me metí al baño de mi casa. Y entonces en el baño de mi casa me recargué así en el lavabo, de esta manera. Y entonces hice una oración por primera vez en mi vida. Bueno, ya había orado, siguiendo a los que oran ahí en la iglesia, en el templo, lo que sea. Pero esa fue la primera oración personal que yo hacía. Y le dije, Señor, ahora entiendo que tú creíste, que tú moriste por mí. Ahora sé que te sepultaron y que resucitaste al tercer día y que tú moriste por mis pecados. Ahora te pido que yo pueda seguirte. Creo en ti, que yo pueda seguirte, que yo pueda volverme a ti. Porque de ahora en adelante, Señor, solo te voy a seguir a ti. Como había oído que había que recibir a Cristo, le dije, ven a mi corazón, lléname con tu presencia. Pero eso lo había escuchado, ¿no? Que así le hacían. Yo dije, pues así debe ser. Y hermanos, no digo que pasó algo sobrenatural, porque no pasó nada sobrenatural. Simplemente, después de orar, supe y comprendí y entendí que ahora mi vida le pertenecía al Señor Jesucristo. Y desde entonces, hermanos, con muchos fracasos, con muchos errores, con muchos pecados, siempre he buscado seguir a mi Señor. Juan 1:12, la última parte, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo el oír y el creer de verdad, el aplicar el oír el Evangelio a nuestras vidas, de llevar el Evangelio de las verdades del Evangelio a mi vida, que soy pecador, que ahora quiero seguir al Señor, que ahora te voy a seguir, Señor, que ahora voy a ser tu siervo, que quiero entregarte mi vida y creer en ti. Solo eso nos hace cristianos. Eso nos trae la salvación y solo así podemos recibir el Espíritu Santo. Y hermanos, no hay nada que podamos hacer para que esto suceda. Más adelante Efesios nos dirá, y en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Tan, hermano. No hay nada que usted y yo podamos hacer, absolutamente nada que usted y yo podamos hacer para ser cristianos, para recibir el Espíritu Santo, nada, absolutamente nada. Solo es oír y creer. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ya vimos que es el evangelio, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces, si yo creo, si yo escucho el evangelio y entiendo el evangelio y el Espíritu Santo hace la obra en mi corazón, ¿verdad? Y entonces creo en el evangelio, creo en Cristo, le acepto, le reconozco, le entrego mi vida, en ese momento recibo el Espíritu Santo. En ese momento recibo el Espíritu Santo. Efesios dice claramente que en ese momento son los únicos requisitos
para recibir en ese momento el Espíritu Santo, porque somos sellados. ¿Ok? En ese momento somos sellados. ¿Sí? ¿Por qué dice que somos sellados? Fuimos sellados. Este sello, hermanos, y hasta la fecha de estos sellos, es un sello de... No crean que... Yo alguna vez lo pensé así, hermanos, muy temprano en mi vida en Cristo. Creí que como que nos metían en una bolsa y sellaban la bolsa, ¿no? O en un sobre y quedaba sellado el sobre y entonces hasta la redención volvían a abrir el sobre. No, hermano, no es así. No es así. Yo lo llegué a pensar, hermanos, lo confieso, yo lo llegué a pensar. No es así, hermano. Este es un sello que le da legalidad a algo, ¿no? En aquel tiempo los sellos eran, y los reyes y todo, hacían un sello de cera, ponían su anillo y entonces le daba legalidad a cualquier documento. Hasta la fecha, hermanos, hacemos eso, ¿no? Cuando nosotros vamos a un notario, y aquí hay abogados que me lo confirmarán, ¿no? ¿Verdad? Él da fe de que un contrato, las dos personas fueron y se comprometieron, y él da fe de que ese contrato sí existe. Y entonces, para que ese contrato se sea legal, ¿qué tiene que hacer el notario? Ponerle un sello. Ahí está, un sello. Claro, y le ponen unas cosas y su firma, pero esencialmente, ¿qué debe de tener ese contrato? Que un notario vio. Un sello. ¿Ok? Es un sello. ¿Ok? Fíjese. Entonces, cuando recibimos el Espíritu, fuimos sellados con ese. ¿Qué quiere decir? Que el acuerdo que tenemos con Dios, déjeme decirlo en esos términos, ¿sí? El acuerdo de tú crees en mí, ¿no? Tú crees en la salvación que yo te doy, que yo morí por, cree en el Evangelio, ¿sí me explico? Y tú serás salvo en la vida eterna. Déjeme decirlo, ese es un acuerdo con el Señor. Y entonces ese acuerdo es legal porque ¿qué? Porque está sellado con el Espíritu Santo. Tiene el sello del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y este sello hasta cuándo? Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Para el día, que es las arras, el versículo 14 del capítulo dice que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quiere decir que el día de la redención, ¿cuándo es el día de la redención? ¿Cuándo es el día de la redención? Oye, y pastor, ¿y cuándo es el día de la redención? Cuando Jesús venga por nosotros en el arrebatamiento. Ese es el día de nuestra redención en el arrebatamiento. Entonces, déjeme decirlo, no va a pasar así, pero es un ejemplo. Dios le van a pasar un contrato, ¿no? Y es legal, ¿por qué? Porque tiene el sello de legalidad. Digamos que somos auténticos, ¿no? Cuando un documento es auténtico es porque vino sellado. Un auténtico gubernamental, un documento gubernamental es auténtico, ¿por qué? Porque tiene un sello. ¿Okay? Y dice el versículo 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida para el avance. ¿Qué son las arras, hermanos? Tal vez no lo sabemos porque se usaban antiguamente. Mi mamá tenía sus arras, ¿no? Era un cofrecito así, lleno de monedas, con el que jugamos al mercadito y las perdimos mis hermanos y yo, ¿no? Pero era un cofrecito y tenía unas moneditas de oro, y entonces el esposo le daba las arras al esposo. Es un anticipo, ¿no? Por ejemplo, usted compra una casa, firma un contrato, ¿no?
sella el contrato y entonces ¿qué tiene que dar? Un enganche, un anticipo del contrato. Lo que está diciendo Pablo es que tenemos una herencia en los cielos. Ya les dije, es en el reino. Exactamente qué herencia no conocemos, pero tenemos una herencia, un contrato de que recibiremos esa herencia, la vida eterna. Está sellado con el Espíritu Santo, pero además el Espíritu Santo es ¿qué? Un anticipo de la herencia que tendremos en el reino. Es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjense, el Señor tiene un acuerdo con nosotros para que fuera legal, nos selló con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo también es un anticipo de una herencia que tendremos en los cielos. Es un anticipo. ¿Por qué se da un anticipo, hermanos? ¿Por qué se da un anticipo en una compraventa? ¿Por qué da un anticipo? Porque es una garantía de que el contrato se cumple. ¿No? Oye, compro una casa. Es más, a mí cuando me contratan, ¿verdad? Me contratan, firmo un contrato con mi cliente y generalmente me da un anticipo, ¿sí?, sobre el contrato. O compro una casa, ¿verdad? Firmo el contrato y doy un anticipo o un enganche, le llaman enganche. Eso serían las arras de nuestra herencia hasta la redención. Entonces, hermanos, ahora sí ya tenemos claro de qué se trata toda esta bendición. No sé, hermanos, pero toda esta bendición es maravillosa. Toda esta bendición es increíble. Nos escogió, nos predestinó, nos aceptó. Tenemos redención, tenemos perdón, tenemos superabundancia de gracia. Tuvimos una herencia, pero además fuimos sellados con un anticipo, hermanos. Con una seguridad absoluta, rotunda y completa de que recibiremos una herencia. A veces pienso, mientras preparaba esta parte, y hermanos, son los primeros 14 versículos. Sinceramente nunca había estudiado esta parte de Efesios como un estudio, nunca lo había hecho. Siempre lo leía y pues lo entendía más o menos y pasaba, pero ahora que lo he estudiado, hermanos, déjeme decirle algo. Creo que hay un agradecimiento más profundo hacia el Dios que me salvó. Nada más espiritualmente tengo esta bendición. Y nada más estamos empezando a hablar, hermano, porque hay más bendiciones, pero esto, para empezar a hablar, nada más tengo esta bendición. Y toda esta bendición, ¿sabe qué es, hermano? Déjeme definirle una palabra: seguridad. 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 No sé, hermano, pero nos escogió, nos presionó, nos aceptó, tenemos redención, tenemos perdón, tenemos una superabundancia de gracia, tuvimos una herencia, tenemos un sello con arras. Y todo esto, para mí, en resumen, es seguridad. Seguridad. Una vez alguien me hizo una pregunta así, cuestionándome: ¿qué harías si supieras que no puedes fracasar? Así, ¿qué harías si supieras que no hay manera de fracasar?
Ya le dije, pues haría esto y esto. Déjeme hacerle la pregunta en este contexto. Hermano, ¿qué vamos a hacer con esta seguridad que tenemos en Dios? ¿Qué vamos a hacer con esta seguridad? Imagínese qué podemos hacer con esta seguridad que tenemos en Dios. Y le dejo esta reflexión. Oremos. Padre, te damos gracias, te alabamos, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre, por esta gran seguridad que tenemos en ti. Por esta absoluta seguridad, Padre, que tenemos en nuestra vida. Bendito sea tu nombre. Y mientras los cristianos oramos, si tú todavía no tienes esta seguridad, es porque no has creído en el Señor y porque tu pecado te ha separado de Dios. Porque somos culpables de pecado. Eso no nos lo podemos quitar. Pero si hoy quieres una relación personal con el Señor Jesús, si hoy quieres esta seguridad, ahí está el evangelio que dije. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo limpia nuestro pecado. Su sangre fue derramada para limpieza de nuestros pecados. Simplemente tienes que poner en tu corazón, Señor, creo en ti. Escucho el evangelio y creo en ti. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Reconozco que soy pecador y no quiero caminar más por ese camino. Hoy le puedes decir ahí en tu corazón eso. Decirle al Señor, entregarle tu vida. Si lo haces allí en silencio, estoy seguro que el Señor te está escuchando, no hay ninguna duda. Él te está escuchando. Dile, te entrego mi vida, entiendo, escucho lo que es el evangelio y creo que tú moriste por mis pecados. Y te entrego mi vida. Y te entrego mi corazón, te entrego todo. Reconozco mi pecado. Ya no quiero caminar en ese camino. Ahora quiero caminar en tu camino. Si alguno le entregó hoy su vida al Señor, si alguno entendió lo que es el evangelio y creyó y le entregó su vida al Señor, allí donde está, levante su mano. Quiero orar por usted. Levante su mano para orar por usted. Si hoy recibiste esta bendición, si hoy al creer en el Señor recibiste el sello del Espíritu Santo, levanta tu mano porque quiero orar por ti. ¿Hay quien haya orado así? Padre Celestial, si hay alguien que escuchó, Señor, tu evangelio y lo necesita, Señor, que tu Santo Espíritu haga la obra en el corazón, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, redarguya, reprenda, Señor, convenza a quien haya escuchado hoy tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.